poner un poco de contexto en la presentación que voy a hacer. Es una presentación que pretende poner luz sobre algunos quizás detalles concretos de la historia de los últimos años de la Unión Europea y de la Eurozona, para después poder profundizar en el debate que planteaba antes, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las posibilidades estratégicas que tenemos? Y qué probabilidades de éxito tienen cada una de las estrategias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el punto de vista que me interesa, ¿no? El resto es para entender, no solo por curiosidad intelectual, sino para intentar llegar a construir una estrategia que sea lo más, que tenga la mayor probabilidad de éxito posible, ¿no? Y veréis que es un poco una clase de economía, por lo que tiene aspectos que son técnicos y claro, no sabía a qué tipo de público me encontraría, si habría gente más economista, de otras disciplinas, etc. Entonces vengo abierto a modular y a debatir y no tengo ninguna prisa, o sea que vamos parando y vamos comentando lo que no se entienda, ¿de acuerdo? O sea, le damos un formato abierto y tranquilo, ¿vale? Pues el resumen de la presentación sería una cosa así, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, un poco de historia. Después, bueno, ahí me centraré en el euro, porque entiendo que teniendo muchos problemas la Unión Europea y, como decíamos, siendo una, podríamos decir, una institucionalidad y un conjunto de tratados que en realidad son tratados en favor de las grandes empresas y de los grandes capitales de Europa, ¿no? Siendo así, el euro va un paso más allá, la construcción a partir de Maastricht que se hace con la unión monetaria va un paso más allá y podríamos decir que fija aún más el neoliberalismo y la austeridad, ¿no? O sea, es un elemento que genera unos desequilibrios que nos llevan a la crisis de 2010 que aún estamos padeciendo, ¿no? Luego os plantearé dónde estamos o dónde yo creo que estamos, ¿no? Y los problemas existenciales actuales de la Unión Europea y en particular en la zona euro, ¿no? Y luego las propuestas, hablaremos de cuáles creo que son las posibles estrategias y podemos evaluar entre todos pues, cuáles son mejores, cuáles creéis que tienen más salida, etc. Vale, empiezo por explicar un poquito, y esto, como os decía, es un poco técnico, ¿no? Pero es para que entendáis cómo ha cambiado el capitalismo en los últimos años. Estas son las balanzas financieras de un país. He cogido Alemania porque creo que es el país más importante de la Unión Europea, es el país que domina, el euro y el que está imponiendo pues, la doctrina fiscal de la austeridad, etc., ¿no? Entonces, esto son los 4 sectores de la economía en términos financieros, se le llama sectores financieros, que son el sector de los hogares, ¿vale? Lo que se dice private households, ¿no? O sea, los hogares, las familias, el Estado, ¿de acuerdo? Lo veis, state, que es el sector público, las compañías privadas, ¿de acuerdo? Aquí abajo, y el sector exterior. O sea, tenemos, y esto es un poco la contabilidad que se usa en finanzas, si os metéis, por ejemplo, en los informes pues del Banco de España o de los bancos, etcétera, veréis pues la deuda pública, ¿no? Deuda de las empresas, deuda de las familias, etcétera. Esto es este tipo de contabilidad. Y luego está el déficit exterior, ¿no? El déficit por cuenta corriente, que sería abroad, lo que os estoy diciendo, ¿no? Abroad es el sector exterior. Entonces, para que nos entendamos, en el capitalismo lo que pasa es que
Las familias, y eso es cómo ha funcionado el capitalismo en términos generales bueno, en las últimas siglo y pico, ¿no? Las familias ahorran, sobre todo me refiero desde que se extiende el consumo de masas a partir de los años 30, pero es una tendencia histórica general. O sea, las familias ahorran y esos ahorros a través del sector bancario, ¿no? Esos ahorros del trabajo van a parar a los bancos y se reinvierten a través de las compañías, ¿no? Antes se hablaba del motor del capitalismo es la inversión. Quien invierte son las compañías, las empresas, y las empresas toman prestado esos ahorros a través del sistema bancario del ahorro de las familias. Y el Estado y el sector exterior juegan pues, un papel añadido, que es pues, si por ejemplo hay un superávit por cuenta corriente, eso significa que tenemos, no es necesario, por ejemplo, que haya tanta inversión, porque hay una entrada de dinero del exterior, ¿de acuerdo? Y el Estado pues, hace también un juego amortiguador en este sistema capitalista, o sea, lo que entenderíamos como keynesianismo, ¿no? Es el fluctuar dependiendo de si hay una necesidad de endeudamiento, o sea, si hay una necesidad de inversión, si las compañías, por ejemplo, aquí vemos en el 67, las compañías entran en problemas, pues el Estado entra en zona de déficit, ¿de acuerdo? Por debajo de cero, quiere decir que se endeuda y sustituye el papel del sector privado. Esto lo estamos viendo actualmente, ¿no? Cuando empieza la crisis, las empresas están muy endeudadas y de golpe dejan de endeudarse, porque están muy endeudadas y no pueden endeudarse más, tienen pérdidas, entonces empiezan a recortar y empiezan a reducir su deuda. ¿Qué sucede? Pues que el Estado toma ese papel y empieza a endeudarse, a hacer déficits, etc. Si no sucediera así, si el Estado no hiciera esa función de endeudarse, cuando el sector privado no lo hace, tendríamos un colapso de la economía. ¿De acuerdo? Alguien tiene que tirar de la economía para que está en el sector, en el sistema capitalista, para que no se hunda. Otra opción, que es la que se nos plantea hoy, es que ese motor sean las exportaciones, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, os planteo para que veáis, he puesto también de los años 70 a los 90, para que veáis que hay más o menos una regularidad, ¿de acuerdo? Aquí Alemania ya empieza a ser una potencia exportadora, ¿de acuerdo? Y el Estado, o sea, ya con Helmut Kohl empieza a haber una tendencia a partir de los 80, ¿no? Igual que con Thatcher, con Reagan, hacia intentar cerrar esos déficits y acercarse a cero, ¿no? Y aquí en los 90 se llega a cero, pero como vamos a la reunificación, en los 90 tenemos la reunificación alemana, vuelve a haber déficits que sirven pues, para financiar esa unificación alemana, ¿de acuerdo? Pero otra vez, y este es el que os quería enseñar para que veáis un poco la anomalía de dónde estamos, de que el capitalismo está cambiando y que la Unión Europea y en particular la eurozona es un sitio donde está cambiando particularmente. Vemos que a partir del inicio del euro, en Alemania sucede algo bastante peculiar, ¿no? Que es que las compañías que, como os digo, tradicionalmente son las que invierten, son las que tiran del motor de la economía y por tanto la línea de compañías tendría que estar por debajo en déficit, ¿de acuerdo? Están en superávit, o sea, las empresas están cada vez más financiarizándose y la financiarización, uno de los aspectos que tiene es que por un lado, las compañías y las empresas tienen acceso a los mercados de capitales, emiten su propia deuda, etc. Y la otra es que se financian con sus propios beneficios, o sea, retienen beneficios y no les hace falta endeudarse de la misma manera que lo habían hecho tradicionalmente.
Eso cambia la naturaleza del capitalismo, de las balanzas sectoriales, porque al final lo que nos estamos encontrando es que la inversión no tira. O sea, el capitalismo, como digo, no tiene impulso porque esta inversión se reduce, y además estamos viendo cómo se instaura la austeridad, se instaura en las constituciones podríamos decir el bloqueo de la agencia política en temas macroeconómicos. Eso quiere decir que cuando falta esa inversión, cuando las empresas no están invirtiendo suficiente, además los estados están atados de pies y manos para poder salir de las crisis, ¿no? En términos, como digo, del sistema capitalista. Y además vemos la particularidad de cómo, para que entendamos, este es el sector exterior, y el sector exterior funciona al revés de los otros. Eso quiere decir un superávit, ¿de acuerdo? Cuando está por debajo de cero, esto significa un superávit, y cuando está por encima de cero es déficit. O sea, aquí podemos ver que desde el 91 hasta el 2000 Alemania tiene más o menos un déficit del 1 o 2% en su cuenta corriente, quiere decir que importa más de lo que exporta, o sea que compra más productos del exterior de los que vende, de los que exporta, y a partir del establecimiento del euro, las exportaciones alemanas se disparan y su cuenta corriente también, o sea, su saldo positivo, superavitario en la cuenta corriente, se dispara extraordinariamente hasta llegar alrededor del 9%, el pico del 9% en 2015. Esto es un fenómeno extraordinario en la historia del capitalismo. O sea, no hay precedentes de un país que en proporción a su economía, del tamaño de su economía, haya exportado de esta forma o haya tenido estos superávits por cuenta corriente en la historia. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde viene eso, no? Alemania a finales de los 90 inicia una serie de reformas que contienen los costes laborales unitarios. Eso significa que reprime los salarios. O sea, hace una serie de reformas, entre ellas las reformas Hartz 4, que lo que hacen es, como os digo, reducir los salarios. Eso tiene un efecto que es en una unión monetaria en la que el tipo de cambio nominal está fijo, o sea, a partir de un momento los países no pueden devaluar su moneda. Cuando alguien, uno de los países con la moneda fijada que ya no puede devaluarse, empieza a reducir los salarios más que los otros o tiene una menor inflación que el resto de países, lo que sucede es que gana competitividad. Y esto lo explico tranquilamente porque es un poco complejo, ¿no? Pero, o sea, si hay un país que tiene, o sea, una subida de precios menor, sus productos que venderán en el mundo serán más baratos. Y eso significará que poco a poco la demanda mundial irá centrándose en ese país. ¿Me explico con esto? O sea, si los costes laborales unitarios, los salarios, son el mayor determinante de los precios de los productos. Tienen una correlación estadística muy, muy alta, casi perfecta. O sea, si nosotros subimos un 2% los salarios, en el medio plazo tendremos una subida de los precios de un 2% en la economía. Eso quiere decir que una represión salarial, si tú subes los salarios un 0,5%, por ejemplo, en el corto plazo o en el medio plazo, tus subidas de precios, o sea, la inflación, va a tender a esa subida salarial. Entonces, ¿qué pasó? Durante el euro, los diferentes países tuvieron diferentes tasas de inflación, diferentes aceleraciones o crecimientos salariales, y Alemania tuvo una menor
un menor crecimiento, una contención en sus salarios que hizo que ganara competitividad, ¿de acuerdo? Os lo pongo aquí el gráfico para que veáis un poco las diferencias dinámicas. En teoría, cuando se inició el euro, el acuerdo fue que la tasa de inflación objetivo, o sea, la que tenían que perseguir los diferentes países, era del 1,9. O sea, el Banco Central, con sus políticas monetarias, persigue una tasa del 1,9. Las políticas que está haciendo ahora Draghi persiguen esa tasa de inflación. ¿Qué significa? Los diferentes países deberían pues hacer políticas salariales y económicas que intenten mantener su inflación en esa línea. Esa línea es la que veis, la diagonal que veis aquí en medio, ¿de acuerdo? Esta diagonal recta, para que tengáis una referencia, es la que deberían haber seguido los diferentes países desde el inicio del euro, en el 2001. Por tanto, los países que están más cerca de esa línea, podríamos decir que son los que han hecho un poco los deberes, podríamos, para entendernos, ¿no? Vemos que Italia está bastante Francia, perdón, está bastante sobre la línea y cumple bien, y que luego por encima tenemos a Grecia, España y Italia. O sea que tenemos, estos países tienen tasas de inflación mayores a las que deberían haber tenido, según estos acuerdos, pero que cuando se inicia el periodo de crisis y de austeridad, reprimen los salarios, o sea, hay austeridad, hay recortes salariales y ya están por debajo, menos Italia, pero Grecia y España ya están por debajo de esa tasa. Entonces, el caso podríamos decir que es más flagrante, aunque parezca muy malo y siempre desde el discurso hegemónico siempre se culpa a los que se pasan por arriba. En este caso, el que se pasan más es por abajo y es Alemania. Alemania es el que tiene una mayor brecha con el objetivo de inflación, ¿de acuerdo? Porque podríamos decir hasta 2008, durante 7-8 años, mantiene sus salarios reales planos, ¿de acuerdo? O sea, eso lo hace, como digo, reprimiendo al mundo del trabajo alemán. O sea, muchas veces se habla, la competencia parece que nos la plantean en términos de países, pero en este caso esta estrategia, que es una estrategia económica imperialista dentro de la eurozona, es a costa de los trabajadores alemanes, ¿de acuerdo? Como os digo, para que todo el mundo estuviera cerca de la línea del 1,9, las subidas salariales deberían tener dos componentes. O sea, uno es que la subida de salario se compense la subida de productividad. Por tanto, si imaginemos una subida de productividad del 2%, los salarios deberían subir un 2%, y luego, para perseguir el 1,9%, se le debería añadir un 1,9%. En este caso sería una subida del 3,9%. Esto, la subida el igualar la subida al crecimiento de la productividad, de alguna forma garantiza que no se pierde cuota salarial respecto al capital, y el exceso es el que nos permite marcar la inflación. ¿De acuerdo? Alemania ha estado poniendo salarios por debajo de este, podríamos decir, de este objetivo. Entender esto es clave para entender dónde nos encontramos, por qué Alemania está dominando la eurozona de la manera que la está dominando, por qué Alemania es el acreedor en este momento de los países periféricos y estos son los deudores, y de dónde sale el relato culpabilizador de yo soy acreedor y he hecho las cosas bien y he sido disciplinado, y vosotros sois deudores que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. O sea, esto que os estoy explicando, que es un poco complejo, es para que veáis que en macroeconomía hay paradojas. O sea, que no puede haber un ahorrador si no hay un deudor. Por tanto, el ahorrador necesita del deudor. El que tiene superávit y el que vende más de lo que
compra necesita de alguien que compre más de lo que vende. Por tanto, tanto vive por encima de sus posibilidades el que tiene un exceso de compra exterior que el que tiene un exceso de venta exterior. No sé si me explico. O sea, en términos morales son dos caras de la misma moneda y por tanto hay una colaboración. Lo que pasa que de la manera que tenemos la construcción cultural, patriarcal, que está muy relacionada con las relaciones de dominación, con la culpa, etc. La deuda está muy incrustada, la deuda económica está muy incrustada también en las deudas culturales que vienen de milenios, ¿no? Y están muy metidas en nuestras culturas y nos cuesta ver este tipo de paradojas. Nos cuesta mucho y de hecho en muchos casos antes se hablaba, ¿no?, de cómo introyectamos los discursos hegemónicos de dominación. Pues en el caso de la economía esto es clarísimo y llegamos a creérnoslo, a creer pues eso, que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que quien nos ha prestado un dinero lo hace pues haciéndonos un favor, cuando en realidad pues se está beneficiando y lo hace pues por interés propio. Entonces el resultado de estos desequilibrios en los costes laborales unitarios son desequilibrios en las balanzas por cuenta corriente. Estas son las balanzas por cuenta corriente de los diferentes países: Francia, Alemania, Grecia, Italia y España, ¿de acuerdo? Aquí vemos los déficits, ¿vale? Un déficit, podéis ver el déficit por cuenta corriente de Grecia. Este es el de España, ¿de acuerdo? Que en el pico de la crisis llega casi al 10%, Grecia llega casi al 15%. Eso significa es endeudamiento exterior. Quiere decir que la economía nacional está consumiendo un 15% más de lo que produce. Y quien está proveyendo esos productos y que luego con el flujo de las compras refinancia las mismas exportaciones o importaciones por el lado de abajo es Alemania. O sea, Alemania nos vende maquinaria, productos de consumo, etcétera, durante la crisis y a la vez refinancia eso. O sea, con el excedente, a través de préstamos y del sistema bancario, financia esos déficits. Esa es la perversión de la eurozona. Y esa es la razón, o sea, el no tener un sistema automático de reequilibrio de esos desequilibrios exteriores es la razón por la que la eurozona en estos momentos aún no es sostenible y no sabemos si lo va a ser. Probablemente sea difícil que lo sea. Estos son las deudas, los saldos de deuda privada de los hogares y de las empresas. Si juntamos esas dos categorías que hemos visto antes de empresas y familias, pues vemos cómo estos desequilibrios por cuenta corriente se traducen en esto. O sea, para poder comprar todas estas importaciones de más sobre las exportaciones, estos países se endeudan, sobre todo los sectores privados se endeudan, ¿de acuerdo? Eso es un término, como os digo, es macroeconomía, es contabilidad básica. Hay 4 sectores de la economía, como os decía antes, estos 4 sectores, y estos 4 sectores entre ellos suman 0, ¿vale? Porque es una economía en total. O sea, si hay 3 que se están endeudando mucho, hay otro que tiene que ahorrar, porque la economía es un todo. Y por eso añadimos el sector exterior, que es el resto del mundo. O sea, si lo que no nos queda compensado es que ha entrado del exterior. O nos lo han prestado o nosotros lo hemos prestado, ¿de acuerdo? O lo hemos comprado de fuera o lo hemos vendido, ¿de acuerdo? Entonces, para pagar esos déficits comerciales hay que endeudarse. Un país que consume más de lo que produce tiene que pagarlo con préstamos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa. Alemania vende más de lo que produce y nosotros compramos más de lo que producimos. Entonces los países de la periferia europea se han estado endeudando. Pero no solo los países de la periferia europea, sino también Francia e Italia, que estaría a caballo entre el centro y la periferia. Porque por importancia Italia
quizás no debería ser considerado un país periférico en la eurozona porque es de, o sea, una crisis en Italia podría suponer seguramente el fin del euro, ¿no? Esto os lo pongo para que veáis cuál es la dinámica. España es el país que más se endeuda en este camino, pero los otros, con más o menos fuerza, también se endeudan. Y el único que tiene una dinámica contraria es Alemania. Si lo veis, sector privado alemán está aprovechando el crecimiento en sus exportaciones para desendeudarse. ¿De acuerdo? Cada vez, o sea, con estos excedentes no necesita, tiene capital barato, tiene flujo que entra de las exportaciones y además veremos que cuando estalla la crisis también se genera una diferencia en los tipos de interés. Los tipos de interés del centro, sobre todo de Alemania, de la deuda pública de Alemania, bajan en picado. Eso quiere decir que cada vez es más barato financiarse para Alemania y para las empresas alemanas, para la economía alemana, y para el resto de miembros de la eurozona pasa todo lo contrario. Por tanto, este desendeudamiento es aún más fácil para Alemania. Y os pongo aquí el sector público, porque el sector público es el que absorbe el choque. Una vez se inicia la crisis, ¿de acuerdo? Vemos, empieza en 2008-2009 con la crisis financiera en los Estados Unidos y al poco tiempo se transmite a través del sistema financiero a Europa, de hecho es inmediato, y los bancos tienen que ser rescatados o son rescatados, se decide rescatarlos y no liquidarlos para evitar el colapso de la economía global. Y se hace con dinero estatal, con dinero público, y eso significa pues, que hay un trasvase de deudas privadas a deudas públicas muy súbito, muy rápido, ¿de acuerdo? Por un mecanismo directo. Y además se ponen en marcha programas monetarios del Banco Central Europeo para facilitar estos rescates también, ¿no? Para mantener el sistema financiero en pie pues de forma artificial, podríamos decir, o no de mercado, ¿no? Porque normalmente cuando se habla del capitalismo se habla de economía de mercado y hay que tener bastante claro que el mercado, o sea, que el sector financiero tiene un componente que es mercados, los mercados financieros, pero que la cumbre, podríamos decir, el pináculo de la jerarquía del sistema financiero está controlado por entidades públicas que actúan con discrecionalidad que no va en relación a las lógicas del mercado, sino a mantener el mercado en pie, pero son instituciones públicas que no funcionan por leyes de mercado, ¿de acuerdo? O sea, los bancos centrales en estos momentos están, podríamos decir, anulando los mercados, porque están inyectando liquidez, comprando bonos y por tanto las dinámicas de mercado, de competencia, ¿no? de que haya un precio porque hay una oferta y una demanda, están completamente alteradas porque hay alguien que tiene una capacidad de impresión de dinero, o sea, que es casi infinita y por tanto puede alterar a su gusto los precios de los activos financieros según las necesidades del ciclo económico, ¿de acuerdo? No sé si entendéis, o sea, lo digo para intentar desmontar cuando se nos dice, ¿no?, el tema de que los mercados, la demanda, la oferta, esto parece que es un funcionamiento casi natural y divino, y luego vemos que el pináculo de la economía capitalista pues no funciona con estos términos. De hecho, hay sectores ideológicos, podríamos decir, del capitalismo más radical, ellos lo llaman libertario, que dicen que el sistema de bancos centrales es un sistema comunista. O sea, que en realidad es un comunismo encubierto esto, ¿no? O sea, para que veáis, cada uno, hay variedad de puntos de vista en esto, ¿no? Entonces, una vez los bancos son estabilizados, se inicia la austeridad en 2010, ¿no? Y que es o sea, empieza la crisis de la deuda soberana, suben la prima de riesgo. En Grecia tenemos el rescate y la crisis de deuda, y se establece la austeridad para mejorar la competitividad y garantizar el pago de la deuda, ¿vale? Y aquí es, como os digo, vemos
la deuda pública en estos países estaba estable, ¿de acuerdo? En ninguno de estos países la deuda pública está creciendo hasta que se inicia la crisis. De hecho, en España está bajando, ¿de acuerdo? Y de golpe se dispara, ¿vale? Aquí lo vemos en la eurozona en global, ¿de acuerdo? Vemos cómo esto es la deuda privada, cómo va aumentando, es un porcentaje de PIB. Hasta el inicio de la crisis continúa subiendo y aquí se estabiliza y empieza a bajar. Como os decía, son el tema de los sectores de la economía. Cuando un sector está endeudándose, el otro puede desendeudarse, porque son dos caras de la moneda, ¿de acuerdo? Uno ahorra y el otro invierte, ¿de acuerdo? Toma prestado y invierte. Y esto es así, o sea, cuando uno está demasiado endeudado y tiene que desendeudarse, el otro, en el caso de crisis, es el sector público el que toma el mando, podríamos decir, y rescata, podríamos decir, la economía o le da impulso. ¿Dónde está la perversión de esto? Más allá de que el sistema capitalista tiene muchas perversiones, pero estoy siendo minimalista aquí, o sea, estoy pidiendo algo de mínimos. O sea, asumiendo desde una posición keynesiana, socialdemocrática, que esto podría ser así, que para salir de una crisis podríamos usar el sector público para reimpulsar la economía, la perversión es que el relato que se genera es que quien ha generado la crisis es el sector público, que se está endeudando demasiado, que está haciendo demasiados déficits y que el problema lo ha generado el sector público. Y a partir de aquí se establece la austeridad. O sea, el mecanismo que debería servir, que ya está sosteniendo al capital privado, ¿de acuerdo? Porque ya es un sostén del mismo sistema, que cuando está fallando y no puede funcionar, entra a jugar para que no se caiga el sistema, es culpado de haber causado la misma crisis. O sea, es ya la vuelta de tuerca, ¿no? del capitalismo y es donde nos encontramos, y lo que estamos viendo es que esto se establece en las constituciones, ¿no? Y eso, como os digo, viene principalmente de una doctrina neoliberal que quiere cargarse el sector público, que quiere culparlo para pues, encontrar espacios de acumulación, y también de una cultura monetaria que es predominante en Alemania, que es la de reprimir los salarios, no dejar intervenir al sector público para reflotar la economía, no dejar intervenir a los bancos centrales para impulsar la inflación, para de alguna forma beneficiar a los sectores exportadores industriales, porque eso hace que las economías sean más competitivas y sean más exportadores. Alemania tradicionalmente de alguna forma es buena, podríamos decir, dentro del mercado mundial por sus exportaciones industriales, o sea, por su maquinaria, sus productos industriales, etc., ¿no? Y este tipo de economía, o sea, monetaria o política monetaria le ha funcionado para situarse en el mercado mundial, y ahora le está sirviendo no solo para eso, sino para dominar al resto de países que no son capaces de mantener la misma disciplina fiscal, y por tanto les hace el dumping que os he explicado, ¿vale? Esto es el balance del Target 2 del sistema del Banco Central Europeo, un poco para que veáis los desequilibrios. Para que nos entendamos, es como otra hoja de balance más, pero que funciona a través del Banco Central Europeo. O sea, es el dinero que ha estado imprimiendo el Banco Central Europeo estos años para sostener las economías, y como arriba en superávit está Alemania, que ha recibido pago de la deuda en estos años, repago de la deuda que había surgido del periodo del euro, ¿de acuerdo?, a partir del 2008, y cómo el Banco Central está financiando pues, a todo el resto de países para que puedan repagarle esa deuda a Alemania. Es que ha habido progreso, que los desequilibrios han amainado, ¿de acuerdo?, que esa brecha de competitividad ha bajado, ¿de acuerdo?, se están igualando los países, hay una recuperación cíclica que en parte podríamos decir que es verdad, pero es muy modesta. Hay una nueva arquitectura institucional, existe la Unión Bancaria y el MEDEC, del que él es director, pero continúan existiendo vulnerabilidades, ¿no? Pues un alto desempleo, un elevado nivel de deuda pública y privada, una no mutualización de
de deuda entre todos los países de la Unión Europea, y eso genera un círculo vicioso entre los bancos y la deuda soberana. O sea, los bancos españoles tienen mucha deuda soberana española. Por tanto, si los bancos españoles tienen una crisis, el Estado tendrá una crisis, porque seguramente en algún momento empezarán a vender su deuda. Y eso puede generar una crisis de deuda pública. Y al revés, si el Estado español tiene una crisis de deuda pública, sube el tipo de interés de la deuda pública, los bancos tendrán un problema, porque pasarán a tener un activo en sus balances que vale mucho menos. O sea, que se está deteriorando. Y por tanto, si ya están, podríamos decir, en una situación muy precaria de casi quiebra. En Italia, por ejemplo, esta semana ha habido una liquidación de un banco. Llevamos en el último año 3 o 4 rescates de bancos importantes y el sistema está muy muy mal, pero como os decía, Italia es más grande que España, más grande que Portugal, y por tanto tocar Italia y entrar a meterle mano al problema que tiene Italia puede generar una crisis financiera que sea sistémica, y tienen miedo. Y luego se necesitan más reformas. Como os digo, esta es la visión de Reglich. Dice que hay que completar la unión bancaria con una garantía de depósitos común y un fondo de resolución, o sea, un fondo con dinero suficiente pues, para encajar problemas de los bancos, reestructurar, como lo que haría falta en Italia, y no hay el dinero suficiente para rescatar Italia, por eso os decía. La unión de mercado de capitales, que sería hacer que los capitales se muevan mejor en las fronteras, más allá de las fronteras de los diferentes países, simplificar las reglas fiscales, que en su lenguaje significa relajar la austeridad, y un mecanismo para estabilizar los choques asimétricos y simétricos, o sea, las crisis económicas, que eso sería el MEDE, que lo quieren transformar en Fondo Monetario Europeo. El MEDE es el mecanismo de estabilidad europeo, como digo, del que él es director, y lo quieren transformar en un tipo de FMI, pero se le llamará FME, ¿de acuerdo? La versión menos optimista, y aquí es un poco en la que yo me sitúo, es que Italia tiene un altísimo nivel de deuda pública. Los tipos de interés están empezando a subir porque los bancos centrales, bueno, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues están un poco empezando a cerrar el grifo. También podría haber una crisis política o una crisis financiera pues, que hiciera que estos tipos subieran, y entonces sería difícil a que no afectara pues, a la solvencia de los bancos. Como os digo, en Italia pasa lo mismo que en España. Los mayores tenedores de deuda pública italiana son los bancos italianos. O sea, los bancos españoles están protegiendo al Estado español y viceversa, y en Italia pasa exactamente lo mismo. Es como el Estado, el bloque histórico, funcionando y protegiéndose para sobrevivir la crisis, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la doctrina alemana de la disciplina de mercados. Como os decía, es una doctrina neoliberal, neomercantilista, también se le llama ordoliberal, que lo que pide es disciplina, 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 austeridad, 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 ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que no quieren mutualizar la deuda, no quieren asumir ninguna deuda que no sea alemana, no quieren rescatar bancos que no sean sus bancos, ¿no? Y eso significa que rechazan la garantía de depósitos comunitaria, rechazan el mecanismo fiscal europeo, o sea que, por ejemplo, el presupuesto del Parlamento Europeo se aumente pues, para contrarrestar crisis, para hacer un programa contra el desempleo en toda la Unión Europea. Este tipo de cosas no quieren ni escuchar hablar de ellos, ¿no? Porque dicen que mutualiza los costes de las malas decisiones, de las políticas mal hechas, ¿no? Y además no funciona macroeconómicamente porque no creen ellos, la doctrina en este momento en Alemania y desde hace décadas el keynesianismo está bastante mal visto. O bastante denostado por la élite. Y luego tiene una posición muy dura respecto a la reestructuración de la deuda. Esto lo hemos visto en Grecia. Es muy, muy contrario a la reestructuración. O sea, se han opuesto hasta la saciedad, ¿no? En Grecia no han permitido que haya una reducción de la deuda. Entonces,
La estrategia, esto os lo pongo para que veáis lo difícil que es con esta posición que haya unas reformas mínimamente reformistas, keynesianas, para que esto no se quiebre, porque continuamos con los mismos problemas fundamentales. O sea, esos desequilibrios por cuenta corriente continúan estando allí, no igual de fuertes, y los problemas financieros continúan estando allí. En especial, la zona no estabilizada es Italia y su sistema bancario, ¿no? Entonces, la estrategia reformista de la Unión Europea para que esto de alguna forma se pueda cerrar sin que haya una explosión del euro sería potenciar la unión de mercados de capitales, como os decía, flexibilizar las normas de austeridad, o sea, darle poder más presupuesto al Parlamento Europeo, por ejemplo, o darle más poder al Fondo Monetario Europeo que quieren hacer para que pueda en un momento de crisis hacer políticas fiscales expansivas para arrastrar de la demanda y de la inversión. Un mayor rol del Parlamento Europeo, como os decía, la dotación del Fondo Anticrisis y permitir que el Fondo Monetario Europeo pues, ayude en las reestructuraciones bancarias necesarias, por ejemplo en el sistema italiano, ¿no? O sea, que aporte dinero para recapitalizar. ¿Es probable la estrategia europea? Ya voy acabando, aquí os planteo el problema de la posición que tiene Alemania en este momento, y es una posición que hay que entender que no depende solo del gobierno alemán. En este momento Merkel, están rotas las negociaciones para formar gobierno. Merkel no puede formar gobierno porque en parte las posiciones que se le están exigiendo del FDP, que es el partido liberal, son posiciones más duras que las que tiene Merkel, que las que ha tenido Merkel en los últimos 12 años. Son posiciones completamente contrarias a estas reformas de mínimos que os estoy planteando. No quieren que exista Fondo Monetario, por ejemplo, el que podría ser el próximo ministro de Finanzas, que era el candidato que había exigido este sitio, Christian Lindner, que es el líder del FDP, del Partido Liberal Alemán, no quiere ningún tipo de reforma, por muy dura que sea. O sea, la reforma que estaba planteando Schäuble, que es el ministro saliente de Finanzas alemán, era establecer, como digo, el Fondo Monetario Europeo y que éste actúe sin ningún tipo de mutualización de deuda, sin que haya reestructuración de deuda o quitas de deuda, imponiendo austeridad a todo país que tenga crisis y dándole un rescate, como digo, o sea, o dándole un préstamo a cambio de austeridad, modelo Grecia. O sea, lo que estaban intentando imponer es el modelo Grecia. Lo que está diciendo la derecha alemana, más a la derecha de Merkel, lo que está diciendo es no, Grecia es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y les estamos haciendo un favor. Con todo el daño que se ha hecho en Grecia, su visión es esta. Y lo que habría que hacer es expulsión del euro directamente, ¿de acuerdo? Poner mecanismos para facilitar la expulsión del euro. Eso es cómo está en estos momentos la política alemana. Para que nos entendamos, cuando se habla de vamos a reformar Europa, vamos a encontrar reformas, etcétera, o sea, las posibilidades de reforma pasan porque Merkel sea canciller. No solo eso, sino que tenga un Parlamento que pueda aprobar reformas muy profundas en los tratados en los próximos meses en acuerdo con Macron. Y estas reformas no serían reformas progresistas, serían reformas muy de mínimos para que la eurozona no explotara, pero no serían en ningún caso reformas progresistas, ¿no? Y lo que exige Alemania en este momento, con el papel que escribió Schäuble antes de irse de ministro de Finanzas, por tanto sería una posición de gobierno, podríamos decir, es la reducción de la exposición de los bancos a la deuda pública, modificando la regulación prudencial. Eso significa modificar la regulación bancaria para que los bancos italianos y españoles se quiten de sus balances deuda pública. Eso significa que si tú haces ese cambio regulatorio, automáticamente la deuda pasa sube, como os decía, de interés, porque pasa de ser un activo seguro a no serlo tanto. ¿De acuerdo? Por regulación, la misma regulación tiene un valor performativo, o sea, actúa
como cambiando la naturaleza del mismo activo en los mercados financieros. Entonces, si los tipos de interés de la deuda italiana y de la deuda española subieran a causa de esta regulación, nos encontraríamos con que los bancos que tienen muchos problemas, tanto en España como en Italia, pero más en Italia, de golpe tendrían activos que valen menos. Eso significa que podría generar una crisis financiera en Italia. Eso es lo que está, por lo que está presionando en estos momentos Alemania, y que hace poco hace un mes salió un informe del Banco Central Europeo apuntando en un cambio en las directivas en esta dirección. Y esto es lo que ha provocado que ayer y antes de ayer se liquidara un banco, el Carish, que es un banco italiano, y que haya otro a punto de ser liquidado. Llevamos 3 rescates en el último año en Italia, saltándose las nuevas directivas de la regulación, de la nueva regulación de la unión bancaria, ¿no? Y la única forma, podríamos decir, para que esta crisis financiera no sucediera sería con la creación de eurobonos, con la creación de bonos europeos o un safe asset, como lo llaman, europeo, que permita que los bancos puedan cambiar una cosa por la otra. Si se quitan esa deuda pública, puedan coger otra deuda pública que sea, por ejemplo, europea, que sea más segura, y eso estabilice el sistema. Pero eso es una línea roja absoluta para la clase dominante alemana. Por tanto, esto es un catch-22, un catch-22 que le llaman es una expresión inglesa que viene de un libro escrito sobre la Segunda Guerra Mundial en el que decía que los pilotos que eran pilotos de guerra, de aviones de guerra, que tuvieran problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, tenían permitido no volar en misiones peligrosas. Entonces, claro, los pilotos intentaban hacerse pasar por locos, por gente que tenía problemas, pero el sistema reconocía que uno era cuerdo cuando era capaz de presentarse delante del médico para decir: escuche, señor médico, yo estoy mal, estoy loco. Entonces, es una situación imposible de la que no te puedes escapar. O sea, no sé si lo veis, si intentamos reformar o ponemos en marcha las reformas que Alemania quiere poner en marcha, generarán la crisis que haga que el euro realmente sea insostenible, ¿no? Y ahí es donde yo abogo por la estrategia al que yo encuentro responsable, y antes hablábamos entre las estrategias globales y las estatales, y no es por amor al ámbito estatal ni por ningún tipo de apego a la nación, pero creo que es el único ámbito que aún conserva los resortes institucionales y podríamos decir también la capacidad de movilizar al demos, de que el pueblo funcione en una dirección. Es donde está la jurisdicción política, podríamos decir, para que un plan así funcione. Yo creo que la evidencia principal de que la izquierda tiene que buscar este camino es Corbyn, en el momento posterior al Brexit, que el Brexit parece una cosa muy reaccionaria y muy de derechas, pero el Brexit de alguna forma libera mentalmente a los votantes de las restricciones de la Unión Europea. Y de golpe, un programa que hubiera sido muy poco creíble dentro de la Unión Europea pasa a ser un programa potencialmente factible. O sea, Corbyn presenta un programa que en la Unión Europea tendría muchas dificultades y muchas limitaciones para poderse efectuar. En cambio, o aún no fuera, pero con la perspectiva del Brexit, la gente, el trabajador medio de Inglaterra, se cree que se puedan nacionalizar el sistema ferroviario, por ejemplo. Se cree que pueda haber un sistema público de banca pública porque ya no estamos en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, creo, entender. Y antes se ha hablado de la gavia de hierro, de cómo Tsipras hablaba de cómo esta estructura jurídico-política no deja que nos movamos, ¿no? Esto es, por cierto, muy alemán en muchos sentidos, ¿no? La idea del ordoliberalismo es esto, ¿no? Establecer el terreno de juego y que el mercado, como elemento civilizatorio, funcione dentro de este terreno de juego. Y Carl Schmitt, que era un gran ideólogo nazi, tenía esta idea para la Unión Europea ya en los años 30. Él hablaba de la Unión Europea como un sitio, como un aparato tecnocrático que alejara el poder
la soberanía de los pueblos, ¿de acuerdo? Y era una idea de cómo gobernar Europa desde Alemania sin tener que hacer una intervención militar continua en toda Europa, ¿no? O sea, para que nos entendamos. Hablamos de cuáles son las medidas que creo que serían necesarias para una estrategia de plan B a nivel estatal. Primero de todo, una implementación de políticas de control de capitales, o sea, combatir la libre circulación de capital con batería de medidas en esta dirección. Una salida de la eurozona para recuperar la competitividad, o sea, devaluar la moneda y que se reequilibrara y recuperar soberanía estatal en materia de política monetaria. Política fiscal expansiva para revitalizar las economías, luchar contra el desempleo y revertir la austeridad. Una moratoria en el pago de la deuda hasta que se complete una auditoría ciudadana de las deudas públicas y luego un repudio y cancelación de aquellas deudas públicas ilegales, ilegítimas, odiosas e insostenibles. Programas de alivio de deuda privada también, de deuda hipotecaria y de deuda de otro tipo, estudiantil, etcétera. En otros países, en España la deuda estudiantil no es tan importante, pero en Estados Unidos o en Gran Bretaña es muy, muy importante. Socialización de los bancos, o sea, necesitamos un sistema bancario completamente público y luego una reestructuración del sector productivo a través de política arancelaria, crediticia e industrial de diferentes tipos, siempre enfocados hacia, con un punto de vista ecologista y para poder estabilizar en algún punto la economía, llegar a un punto estacionario, podamos decir, o sea, que no tenga un anhelo de crecimiento infinito per se, ¿no? Y bueno, os había puesto aquí un ejemplo de la nueva Europa, que es Grecia, ¿de acuerdo? Aquí yo, como algunos sabrán, participé en la auditoría que se hizo en Grecia en 2015, en la comisión de la auditoría, con Eric Toussaint, que era el coordinador del comité. Y bueno, vamos un poco fuera de tiempo, si queréis lo podemos comentar, pero que sepáis esto que había traído, pues un ejemplo de cuál es esta nueva Europa y este nuevo modelo que está intentando establecer Alemania.